la antigua cuenta en TS ha sido vendido por la cantidad de 80.000 Wemi, que sería una cantidad bastante elevada. Esta cuenta tuvo aproximadamente más de 6 meses en Xdraco y actualmente fue comprada. Como están viendo aquí, ya podemos ver el nuevo nombre que le pusieron Mamaulove. Un poco gracioso ese nombre. Y fue vendido por la cantidad de $52.000 o el equivalente a 80.000 Wemi, el cual es una transacción bastante elevada. Como están viendo, acá estaremos dando la cuenta. Esta antigua cuenta de TTS, como están viendo acá, full reforja, arma reforjada, prácticamente el máximo. A mí esta cuenta tiene años, amigo, tiene mucha historia esta cuenta. Este encantamiento es uno de los más absurdos del juego. Yo nunca he visto un encantamiento así, entonces más que todo editado. Todo el equipamiento así full, pero full reforja, equipamiento tradeable. Esto también, en fin, una locura esta cuenta. Acá podemos ver los artefactos. Me imagino que están haciendo algunos cambios de pieza mística y todo ese tipo de cosas. Como están viendo, esto sería la parte de los GT que ya la acaban de cachar los GT, que no lo tenía esta cuenta. Y aquí estamos viendo la parte de los entrenamientos. Un personaje que tiene mucha historia y ha sido vendido recientemente. Y para lo que le pregunta quién compró TTS, según lo que se comenta, fue un amigo de Tío Battle. Es lo que se está comentando por ahí. Yo incluso no me había dado cuenta de esta transacción, me comentaron y justo me llegó una suscripción de regalo al canal este que se llama El Vallano, que estuvo mostrando en una transmisión en vivo cuando desembalaron el personaje, que sería esta transmisión que está acá. Como están viendo acá fue la transmisión, estaré mostrando unos fragmentos por acá. Cual hizo varias combinaciones, incluso estaba mostrando algunos videos antiguos de TTS. Amigo, algo me pareció bastante F. Intentó 2 o 3 orbes legendarios, lo cual le salió varias veces la Lulu. Esto fue algo bastante F. Y también hizo un intento a mítico, que fue algo que también se vio por acá más adelante, sin embargo lo falló. Según lo que estaba comentando este streamer, que irá a intentar luego los demás intentos. Y para lo que preguntan, ¿quién fue la persona exactamente que lo compró? Como lo comenté, fue un amigo de Tío Battle, que fue justamente el que me regaló la suscripción a este canal, el cual se llama Mauricio, que sería el amigo de Tío Battle que compró esta cuenta. Entonces vamos a ver cómo se pondrá el panorama en SA. La verdad, como le comenté, un personaje que es bastante, pero bastante fuerte. Otra información más que también manejo es que esta persona quiso comprar la antigua cuenta de Sylar. Sin embargo, Brolón no quiso negociar este personaje. Esta persona se fue con todo y compró a TTS directamente, lo cual es una compra bastante, pero bastante cara, al menos de la que se han visto en Xdraco. Y también, como lo comenté, es un personaje que tiene mucha, pero mucha historia en el juego. Así que nada, déjame en los comentarios qué opinas sobre esta compra. Se vendrá una pelea interesante en SA. Estaré leyendo todos sus comentarios y como siempre digo, nos vemos pronto. Bye, chicos.